tengo un video de análisis histórico sobre las pandemias y cómo éstas aquejan a la humanidad desde la historia. Como saben ustedes, al día 13 de abril del año 2020, la humanidad sigue teniendo como uno de sus principales retos a combatir el tema de las pandemias. El COVID ha contagiado más de 1,5 millones de personas en el mundo, ya ha matado a más de 100,000 personas. Estados Unidos ha llegado a las 22,000 personas muertas, Italia se acerca a los 20,000, España ya llegó a los 17,000, las principales potencias del mundo como Francia e Inglaterra ya tienen 13,000 y 11,000 muertos y todavía no han llegado a su tope de mortandad. En ese orden de ideas, amigos y amigas, me di a la tarea de invitar a la historiadora, profesora investigadora en ciencias sociales, pero historiadora María del Pilar Monroy, de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia, quien trabaja temas relacionados con las comunidades indígenas, pero también es experta en estudios de la colonia y en estudios postcoloniales. Doctora María del Pilar, muchísimas gracias por aceptar la invitación para el canal de Tu Profe de RI para explicar el tema de las pandemias en la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Doctora, pues justamente vemos que cuando creemos que como humanidad, que como especie humana, ya somos modernos y más modernos, cuando creemos que ya estamos superando problemas que nuestros antepasados, pues, tenían como reto principal combatir, porque de eso dependía la desaparición de la especie humana, nos encontramos con el COVID, que está matando a tanta gente como si fuera una guerra como las que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Parece que nos estamos enfrentando a un reto como especie que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos puede decir usted de los antecedentes? ¿Cómo hacían nuestros ancestros en la historia para combatir el tema de las pandemias? Pues necesario tener en cuenta lo siguiente, y es que, pues como lo han hecho saber los medios de comunicación, pues no es la primera pandemia que sufre la especie humana. Quizás la pandemia que se está viviendo en la actualidad ha generado tanta movilización porque tenemos todos los desarrollos científicos a la mano y no podemos explicar cómo no podemos atacar esta pandemia con todos los instrumentos tecnológicos que tenemos. Entonces esto nos llena de miedo, de inseguridad e incertidumbre, porque habíamos alcanzado un proceso de desarrollo. Estábamos tan seguros que no podíamos volver a vivir una pandemia, y en nuestra memoria colectiva como especie humana lo teníamos registrado para comienzos del siglo XX, pero no para el siglo XXI. O sea, pensábamos que esto no podría volver a ocurrir y pues que no tendría que ser parte de nuestro presente, sino de nuestro pasado. Es por eso que ha pues generado todo un miedo generalizado y un pánico, porque tenemos todos los instrumentos y no hemos sido capaces de buscar el antídoto. Efectivamente, doctora, tenemos a la Organización Panamericana de la Salud, tenemos a la Organización Mundial de la Salud. Hemos descubierto cómo erradicar enfermedades que anteriormente nos aquejaban. Y sin embargo, como usted dice, una pandemia más nos vuelve a azotar. No es la primera, ya pasamos por la fiebre bubónica o por la peste bubónica, la viruela negra, la influenza española. ¿En qué se diferencia nuestra forma de combatir hoy en día estas pandemias como nuestros ancestros lo hacían anteriormente hace siglos? Se diferencia, y como lo han hecho saber los medios de comunicación, es por el gran desarrollo urbano que tenemos. Las urbes, la alta densidad demográfica que existe. Esto genera que la pandemia sea más difícil de controlar, por un lado. Y por otro lado, porque como lo han hecho saber también los medios de comunicación, tenemos pues redes de transporte, aviones, es más fácil la comunicación. Si nosotros miráramos cómo se desarrollaron las pandemias de 5 siglos,
pues el panorama era totalmente diferente, la comunicación era por barco, teníamos urbes, las grandes urbes que existen en América Latina, pues era México, y pues era también el Imperio Incaico, pero las demás sociedades eran sociedades que estaban dispersas, entonces estaban pues en las montañas, y son las urbes las que van a sufrir las pandemias que traen los conquistadores. Y justamente al igual que hace 500 años, las pandemias entran por los puertos, entran por las zonas donde hay flujo de comunicación. Si actualmente entran por los aeropuertos, pues antes entraba por Cartagena, antes entraba por Veracruz. Entonces, son panoramas que podemos decir son similares, pero que sí tienen unas connotaciones diferentes pues, por los procesos históricos que como humanidad hemos atravesado. ¿Qué nos puede enseñar la historia sobre el desarrollo de las pandemias? Primero, yo pensaría desde una visión más positiva, y es que la sociedad sí se puede recuperar de una pandemia, que no es el fin, pero que sí lleva un tiempo considerable poder hacer el proceso de recuperación. Si nosotros miramos el desarrollo de las enfermedades que surgieron en 1537, en 1636, curvas demográficas, pues vemos un gran descenso poblacional de comunidades indígenas de toda América, pero el descenso poblacional se concentraba en las urbes. No se concentraba en las zonas donde las comunidades indígenas vivían de manera dispersa. Pensemos en las montañas, pensemos en las selvas, pensemos en los desiertos. Por eso que estas comunidades indígenas lograron sobrevivir. Mientras que las comunidades que están en la urbe van a tomar un tiempo, más o menos 3, 4 generaciones para su recuperación, por algo que tenemos y que estamos viendo en la actualidad. No tenía sistemas inmunes. Y para que la inmunidad se hubiera podido desarrollar, se tenía que desarrollar en un tiempo muy largo. Y pues el sujeto que se va a conformar es otro sujeto que no es eminentemente indígena, sino que ese es un sujeto pues mestizo, también población indígena, pero con inmunidad. Como sucedió en 1537, como sucedió en el siglo XVI, pues tampoco, y como sucede en la actualidad, tampoco tenemos cifras del descenso o de la magnitud del descenso poblacional. Si para mirar estas cifras en el pasado es difícil porque las fuentes que tenemos son tributos, porque hay que cuestionar las fuentes, pues justamente hoy lo que no tenemos son las cifras de cuánta es la población que está con esta enfermedad. Tampoco tenemos, también la fuente tampoco es precisa. Solo tenemos Entonces, estimaciones. sí, no solo tenemos o podemos hacer estimativos, al igual que se puede hacer estimativos para mirar el pasado. Entonces, lo interesante de la historia es que no es la primera vez que la humanidad sufre este proceso y que sí podemos salir de estas. O sea, no podemos decir bajo un panorama desolador que no es posible. Sí es posible, va a tomar tiempo y pues se tienen que generar ante todo unas condiciones sociales y unas condiciones económicas para que esto sea posible. Hay más muertes durante la conquista y durante la época de la colonia por contagios de enfermedades y por las pandemias que incluso por ataques militares de los conquistadores a las comunidades indígenas. Y como bien lo señala usted, pues la densidad demográfica juega un papel clave en la propagación de las pandemias. Pero siendo tan azotadas las comunidades porque finalmente no tenían un sistema inmunológico que pudiera enfrentarse a estas otras enfermedades más complejas que traían los conquistadores. Primero, 2 preguntas concretas. ¿Qué permite la continuidad de esas comunidades después de ser atacadas por las pandemias que traen los conquistadores? Y después, ¿a través de qué fuentes es posible observar esta, digamos, supervivencia? Bien, efectivamente la población indígena va a caer alrededor de un 80%. Esto es alarmante, sobre todo en las zonas densas, como lo había dicho antes.
y va a generar unos cambios en el patrón de comportamiento de la población. Primero, porque ante el desarrollo de las enfermedades, las mujeres no quieren tener hijos. Piensan que esto es algo que se ha podido constatar. No, primero porque se presentan abortos y se presenta también un panorama de infertilidad, y esto lo ha estudiado historiador demográfico Máximo Livio Bach en su texto. Porque las mujeres se va a generar una infertilidad masculina, o se genera una infertilidad masculina por la viruela y por las paperas. Entonces, no va a ser posible que la población indígena se recupere tan pronto, además de esto. Pero, ¿qué hace que las comunidades indígenas se recuperen? Es el sentido de la comunidad, ¿sí? Entonces, volvemos al presente cuando hacen un llamamiento de la solidaridad. Y efectivamente, lo que tienen las comunidades indígenas es la importancia que tienen las redes de familias extensas. Entonces, en este momento estamos bajo familias que son pequeñas, pero las familias indígenas son familias extensas. Entonces, estas familias extensas va a permitir, pues, la continuidad de la comunidad, pero sobre todo va a permitir el abasto, el alimento. Es muy importante. Y otro factor que va a permitir que la comunidad se siga manteniendo es el nivel de producción agrícola, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo estudia Karen Spalding, las comunidades indígenas controlaban todos los pisos térmicos y tenían familias extensas a lo largo de los pisos térmicos. Pues esto permitía una red de intercambios de todos los productos, llamémoslo con términos muy actuales, de la canasta familiar. Entonces podían tener pescado, podían tener papa, podían tener maíz, podían tener frutas. Entonces, todo esto va a permitir una recuperación en el ámbito de la alimentación, pero es por la red comunitaria, que va a permitir su recuperación, que es necesario decir que no es una recuperación rápida, es una recuperación que va a tomar, o que le tomó a las comunidades indígenas, pues, mucho tiempo, porque se va a desarrollar desde el siglo XVI, del siglo XVIII. Finalmente, ¿quiénes son los que permiten que el cambio demográfico se dé? Pues van a ser efectivamente, por un lado, los mestizos, por otro lado van a ser el elemento de la población europea que llega y que tiene ventajas comparativas que no las tenían en Europa, que tienen buen clima, tienen suelos, son fértiles. Entonces, esto va a permitir que la migración pues se desarrolle y genere una recuperación demográfica. Entonces, sí me parece clave resaltar la importancia que tienen los vínculos comunitarios para sobrepasar una pandemia. Y pues solamente es a través del vínculo comunitario es que las mujeres y los hombres, las familias, podían subsistir, podían vivir, porque estaba la ayuda del otro, no estaba la razón del individuo, sino estaba una concepción del otro, que estaba pues dentro de las comunidades indígenas. Dos fortalezas que tenga América Latina para enfrentar esta pandemia, pensando en hacer alguna analogía con lo que ya hicieron nuestros ancestros, dos fortalezas y dos debilidades que usted detecta, ¿cuáles serían? Las fortalezas que tenemos como individuos en la actualidad es que pues tenemos una responsabilidad individual, que es el cuidado, el autocuidado, pero este control que tiene que ser tan individual, también tenemos que exigirle a los estados que nos den las condiciones para poder sobrevivir. Entonces, algo que puede salir fortalecido en este momento es el papel del Estado. Estamos en un momento donde siempre se le ha acusado al Estado de ser de ser un Estado que sobra, ¿no? El Estado sobra, es engorroso,
no sirve. Entonces es la visión de los años 90 y hasta los últimos 30 años el Estado no sirve. Pero justamente la pandemia lo que nos ha demostrado es que quien tiene la capacidad para organizar socialmente y para establecer políticas en el ámbito nacional es el Estado. Entonces aquí los sujetos y las empresas sí miran al Estado, pero es un Estado que durante 30 años, un Estado que se fue empobreciendo, que fue vendiendo todo lo público, que se fue privatizando, que no tuvo elementos de control para ahorita enfrentar una crisis. Entonces se fue privatizando la salud, se fue privatizando la educación y ahora sí le están pidiendo al Estado que responda. Entonces, de esto lo que tenemos que salir fortalecidos es que se necesita un Estado y un Estado garante a nivel económico y a nivel de salud pública. Entonces, por un lado, aquí tiene que cambiar la visión del Estado como especie, como humanidad. Podemos seguir diciendo que hay que privatizar todo y que el Estado no sirve, porque en momentos de crisis la sociedad mira hacia el Estado y espera poco de la empresa privada, porque la empresa privada se salva ella sola, y si acaso da una donación. Y por otro lado, que podemos mirar como especie humana y que podemos salir fortalecidos en esto, yo pensaría la importancia que se le debe dar a la especie natural, a la especie animal. O sea, esto nos enseñó que con los animales no hay que meterse. Esto nos enseñó que con la naturaleza no hay que meterse. Que la naturaleza es regresiva y que es más sabia que la humanidad. Entonces, hay muchos aprendizajes, pero el problema es que la especie humana se demora mucho en aprender. Entonces, podemos pasar por la pandemia, pero en 6 meses o en 4 meses, pues se nos va a olvidar esto. Se nos va a olvidar. Porque para que se genere un cambio en los esquemas de pensamiento, toma mucho tiempo. Y el ser humano no es un ser que es, pensamos, o sea, a veces también estamos como muy enamorados de nosotros mismos como especie humana y decimos, no, si nosotros podemos aprender, ya. No, no es así, no es así. Nos demoramos mucho en aprender y el objetivo es que lo que estamos viviendo, esto no se olvide. O sea, que el aprendizaje tiene que servir para algo y tiene que ser para mejorar la sociedad y para mejorar el individuo en relación consigo mismo, pero muy importante, relación con el otro. Muy bien. Pero lo que yo veo, el panorama es que la sociedad va a salir a consumir, a reunirse en restaurantes, a salir de farra, a salir de fiesta y a desbocarse, a viajar, porque entonces estuvo como muy autocoaccionado. Entonces hay que frenar el consumo, pero no sabemos cómo es que la sociedad lo va a tomar. Entonces sí hay muchos aprendizajes, pero pues ojalá el individuo tenga la responsabilidad de no decir unos cuantos aprenden y yo sigo en el, entre comillas, el desmadre. Esto es lo que nos ha demostrado la historia, sin duda alguna. Doctora, usted es autora de un libro que me gustaría que nos compartiera el título con nuestros amigos digitales del canal de Tu Profe DRI y cómo lo pudieran conseguir. Pues bueno, es un texto de estudios comparados sobre las sociedades indígenas de México, las sociedades indígenas, una sociedad indígena de México y una sociedad indígena norteamericana, que son los nahuas. ¿Cómo se llama? Cherokees. Entonces el texto se llama Nahuas Cherokees, lucha, tierra y reinvención, el proceso de individualización en el siglo XIX. Justamente este texto lo que trata es cómo se desarrollan las políticas de individualización en el siglo XIX y cómo las comunidades indígenas se distancian, pero se ven comprometidas también a esto, pero también cómo se resisten. ¿Y dónde lo puede comprar la gente? ¿Dónde lo puede adquirir? ¿En Amazon? ¿En alguna? No, está libre, está por internet, solamente pongan el título Nahuas y Cherokees
nahuas y cheroquis, así, nahuas y cheroquis, y sale el texto. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar.